Ahora sí, ya, Danielito, si quieres vuelves y inicias el saludo. Muy buenas tardes a todos, aprendices. En esta tarde habíamos cuadrado para reunirnos a las 4 de la tarde con el fin de recibir la formación referente a la guía de aprendizaje 2. Y en esta tarde nos acompaña la instructora Maritza Borges, que es quien nos va a estar realizando el acompañamiento pedagógico. Entonces, la profe muy amablemente nos va a acompañar hoy y bueno, le doy paso para que se presente la instructora Maritza. Ay, sí, muy buenas tardes a todos. Quería activar mi cámara para vernos un poco, pero no nos deja, debe ser el internet. Pero aquí estoy. Soy Maritza Borges León, la formadora de instructores de la Regional Arauca. Pues estoy muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes a través de la Escuela Nacional de Instructores. Estamos en el programa de acompañamiento técnico pedagógico Estrategia Aprendiendo Juntos para observar la sesión formativa de ustedes con su instructor. Y bueno, es un acompañamiento, es un apoyo que hacemos nosotros desde la escuela para siempre mejorar la calidad de la formación y obviamente ustedes son las personas más importantes en el SENA para nosotros. Felicitaciones por estar en este curso, saliendo adelante y la única manera de cambiar todas las situaciones es estudiando y continuar con este importante con esta importante formación que tienen con su excelente instructor, Daniel Ángel Cristancho. Entonces, pues les doy paso, no les quito más minutos, voy a estar ahí acompañándolos y bueno, buena suerte y me alegro saludar a José, a Jesús, a Sandra, Angelina, Anderson Yesid, David Herrera, Yender y Terry, hasta ahí los alcanzo a ver, no sé quién más está, creo que ya los llamé a todos. Wilmer, ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Bueno, adelante. muchachos, el día de hoy la idea es socializar la guía de aprendizaje número 2, en la cual vamos ya en la parte técnica. Si les presento, bueno, yo igual les envié ya la guía, pero aquí voy a compartir pantalla para que podamos verla. Ustedes me confirman cuando haya imagen. Sí, sí, señor, ya hay imagen. Bueno. Entonces esta es la guía que les compartí ahí al WhatsApp y también al correo. Ya ustedes conocen esta parte de la portada. En cuanto a la presentación, esta guía es referente al reconocimiento de los equipos y la parte de la seguridad. Es muy importante, muchachos, que nosotros cualquier trabajo que vayamos a realizar tomemos en cuenta la parte de la seguridad, y la seguridad pues también va de la mano en el reconocimiento de los equipos, ¿sí? Si es un equipo de soldadura, si es un equipo de oxicorte, bueno, hay que conocer dicho equipo mediante sus manuales técnicos y mediante una hoja de vida del equipo o una lista de chequeo preoperatorio. En este caso, acá hay una pequeña introducción. Bueno, voy a leer acá un pedacito. De igual manera, la idea, muchachos, es que ustedes ya con más calma lean bien el documento completo. Por ejemplo, dice acá, el trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con él las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y saludables para la misma, como lo son el salario, actividad física y mental, el desarrollar y activar relaciones sociales con otras personas y aumentar nuestra autoestima. No obstante, el trabajo también puede ocasionar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice el mismo. ¿Sí? Entonces nos está hablando de que el trabajo puede ser, digámoslo así, una bendición para la persona, pero también se puede convertir en algo negativo. ¿Sí? Por eso es que les recalco, debemos aprender a distinguir lo que son los diferentes peligros, lo que son los diferentes riesgos, ¿sí? La guía de aprendizaje está compuesta por 5 actividades. Aquí está, por ejemplo, en este plan de trabajo, este es el plan de trabajo de la guía, el plazo que tendríamos
sería hasta el 31 de junio, ¿sí? En pocas palabras, para este siguiente lunes. Yo sé que algunos aprendices ya la han comenzado la guía, ya me han estado preguntando, profe, esto, pero la idea de hoy es explicar como tal la guía, ya que no lo habíamos hecho. Entonces, consta de 5 evidencias, ¿sí? Todas en formato físico y con fecha máxima hasta el 31 de junio. Entonces, ya al finalizar la guía y al finalizar cada uno de los trabajos, bueno, en esta lista de chequeo, pues cada uno, la idea es que cada uno firme, la idea es que cada uno firme si lo entregó o no lo entregó. Entonces, continuando aquí tenemos la primera actividad de aprendizaje, ¿sí? Que se denomina percepción del peligro. Dice, analice detenidamente la presentación dada por su instructor denominada percepción del peligro y cuidemos nuestro cuerpo. La idea era que esta actividad pues la hacíamos en vivo con los dos grupos, pero por cuestiones de que estamos trabajando con alternancia, un día nos reunimos un grupo, el grupo A, y otro día nos reunimos el grupo B, pues entonces debido a eso, hoy yo grabé el video, sí, yo grabé el video y la idea es que ustedes vean ahí un momentico el video para poder dar respuesta a estas 3 preguntas. Dice, responda de forma personal en hojas carta a mano la siguiente pregunta. Ahí está en negrilla y pues ahí puse aquí en amarillito que es la actividad de aprendizaje 1, ya que a veces nos confundimos en las actividades. Entonces esas 3 preguntas son de forma personal, pero es basado en el video que yo hice o que hicimos el día de hoy. Qué pena si voy saliendo y voy entrando, pero yo acá voy aceptando a los aprendices que van ingresando, ¿sí? Son las 4:10 y van ingresando todos. Entonces voy a poner el video, muchachos, pero le pongan ahí atención. De igual manera yo lo subí también a YouTube. Aquí está, por ejemplo, el link. Yo les envío ahí también el link. Se los envío al WhatsApp. Los aprendices que están iniciando, o sea, que están ingresando nuevos acá que están ingresando, por favor, escriben su nombre y número de cédula ahí en la parte de mensaje. Entonces vamos a proceder, muchachos. Ahí les envié el link. ¿Sí? Les envié el link del video que está en YouTube, pero vamos a reproducirlo acá. Vamos a reproducirlo, vamos a ponerle cuidado. Es un video que no dura sino como 5 o 6 minuticos. Buenos días, estamos aquí con los aprendices del técnico en soldadura. Vamos a realizar esta actividad referente a la guía 2 en cuanto a la seguridad, salud ocupacional, manejo de peligro, manejo de riesgos. En esta mañana estamos con, ¿me regala su nombre? Con Darling. Darling va a hacer, vamos a hacer acá una simulación, amarrémosle ahí en la mano, el dedo, vamos a amarrarle el dedo pulgar y la idea es que él realice algunas actividades básicas, ¿no? Algunas actividades básicas que comúnmente nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, Darling, ya le amarraron ahí el dedo. Por ejemplo, Darling, vamos a desabotonarnos ahí la camisa, ¿sí? Desabotonémonos la camisa, ¿sí? Completamente. Me miran. Y vamos a amarrarla nuevamente, ¿sí? Analicemos que al compañero, pues, se le dificulta un poco, ¿sí? Debido a que le falta un miembro, ¿sí? Eso normalmente puede ocurrir cuando estamos laborando, ¿sí? La persona puede tener los guantes puestos, pero si no tiene cuidado, un machucón, ¿sí? O un atrapamiento o con la pulidora un corte, fácilmente puede quedar de esa manera, ¿no? Entonces, la finalidad es como tomar esa conciencia, muchachos, tomar esa conciencia en cuanto al uso de los elementos de protección personal y la cuestión de la seguridad. Darly, cuéntenos, ¿se le ha dificultado? No, ni terminó. Bueno, ahí analizamos que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa de pronto uno perder un miembro, una articulación o alguna cosa.
Bueno, aquí terminó ahí, Darling. Darling, vamos a amarrar ahí unos zapatos. ¿Quién tiene ahí los cordones? Acá. Desabrócheselo. Vamos a realizar esa tarea que aparentemente es una tarea muy sencilla, ¿no? Con las dos manos. El compañero Darling va a hacer el nudo de los zapatos, ¿sí? Qué delicado es amarrar unos zapatos. Listo. Darling, pregunta. ¿Cómo se sintió realizando esta actividad? Muy difícil, no es lo mismo trabajar con toda la mano, tener la mano llena, que te falte un dedo. Es muy difícil trabajar así. Bueno, gracias. Continuamos con esta segunda actividad. Cada participante tiene en sus manos un globo y la idea es que en el momento que se dé la voz inicial ellos van a inflar el globo y el ganador sería el que infle más el globo, ¿no? Vamos a iniciar, muchachos, comiencen a inflar. En el momento que ustedes sientan que hasta ahí, que no se les vaya a explotar, el que se les explote el globo obviamente pierde. En el momento que ustedes sientan que hasta ahí, pues dejarían hasta ahí. Bueno, muchachos, ¿ya? ¿Hasta ahí sienten que ya? Bueno, pregunta, ¿por qué el lobo lo infló hasta ahí? Porque me sentí más seguro. Pensé que iba a flotar, se la seguí plata. ¿Usted? Porque yo siento la sensación que hasta ahí aguanta el globo. Igualmente puede que se me explote ya si lo inflo un poco más. Bueno, en este caso, ¿cuál fue el ganador? El naranjado, ¿verdad? El naranjado, después el rojo y después el amarillo. Entonces, se aplica, muchachos, muchas veces que no manejamos la parte de la seguridad y queremos ir como un poco más allá. Por ejemplo, el soldador que no usa la careta y dice, no, yo me confío de que eso no me va a pasar nada porque yo estoy bueno de la vista. Pero cuando lo agarra el arco eléctrico y se arquea, como llaman, pues está el otro día llorando. Aquel que se subió allá a la torre de puente de alturas, no usó el arnés porque dijo, no, me siento seguro así. Entonces, es la percepción que tenemos cada uno de la parte de la seguridad. Por eso es que muchas veces no hay que manejarlo con la percepción, hay que manejarlo de una manera rigurosa y de una manera estricta. Aquí los compañeros, ¿por qué cree usted que la persona no infló tanto el globo? Por ejemplo, en el globo amarillo no lo infló igual que los demás. ¿Por qué? Se sintió seguro, le da miedo inflarlo más. ¿Qué piensa usted, compañero? Que es más precavido, profe. ¿Es más precavido? Y lo lleva hasta ese punto para que no se le vaya a reventar. Confía más en él. ¿Qué pasaría si los participantes hubieran tenido gafas o al menos algunos hubieran tenido gafas de seguridad? ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado nada porque la capa lo protege. O sea, el globo no se hubiera explotado con las gafas. Sí, pero o sea, si hubiera explotado no le hubiera causado ningún daño. Ah, bueno. Listo, muchachos. Esa fue la actividad para que ustedes respondan ahí las preguntas que hay referentes a la guía número 2. Bueno, habiendo visto el video, muchachos, ya quedaría para cada quien la cuestión de las preguntas, ¿sí? Fueron dos actividades que se hicieron. Fueron dos actividades. La percepción del peligro, que fue al inflar el globo,
y cuidemos nuestro cuerpo. Entonces hay 3 preguntitas que esa la van a hacer de forma individual. La idea es que, muchachos, la idea es que ustedes realicen la solución a esas preguntas de forma individual. Dijo alguien que 2 personas no piensan igual, y eso es cierto, ¿no? En muchas labores uno no piensa igual que el compañero, entonces la idea es que individualmente cada uno, con sus propias palabras, defina esas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué es importante tener una buena percepción del peligro en el entorno laboral? Esa sería la percepción del peligro en el caso del globo, ¿sí? ¿Cómo percibimos nosotros el peligro? ¿Sí? ¿Por qué es importante cuidar nuestro cuerpo en las labores diarias de soldadura? Bueno, vemos el ejemplo del compañero que le faltaba un dedo. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo y un peligro? En esta última, muchachos, no importa si la responden mal, si la responden bien, porque no hemos llegado todavía a esa definición, que es un riesgo, que es un peligro. La idea no es que busque usted en internet, que ahí le aparece, no. La idea es que usted diga, bueno, ¿cuál será la diferencia entre un riesgo y un peligro? Que de por sí ahorita aquí abajito pues hay como una definición, pero la idea es que sea con sus propias palabras. Ya continuando con la guía de aprendizaje, dice que en esta parte debemos tener claro la diferencia entre un riesgo y un peligro, o entre un peligro y un riesgo. Si vemos este ejemplo, dice, el peligro es una condición característica o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Por ejemplo, hay un ejemplo acá, dice, ejemplo, el piso resbaloso es un peligro y dice, es baja la probabilidad de fractura, ese sería el riesgo. Quiere decir que el peligro es como una fuerza que está ahí esperando a ser como activada, ¿sí? Por ejemplo, el piso resbaloso, pues usted ve un piso resbaloso y usted dice, no, pues si yo no paso por encima del piso resbaloso no hay problema, ¿sí? Pero en sí, si paso por encima de ese piso resbaloso, pues puedo tener un riesgo de caída y de fractura, ¿sí? Como lo dice acá, de probabilidad de una fractura, ese sería el riesgo, y el piso resbaloso sería el peligro, ¿sí? Otro ejemplo muy común que nosotros tenemos respecto a peligro, riesgo, sería, por ejemplo, la situación del hueco, de un hueco en la carretera y de un carro. Entonces, en una carretera hay un hueco, en la mitad de la carretera hay un hueco, entonces ese es el peligro como tal es el hueco, ¿sí? Puede que el peligro esté ahí quietico, solamente que el peligro normalmente está quieto, pero puede desprenderse en un riesgo. Entonces, el peligro sería el hueco y el riesgo, bueno, riesgo de caída, ¿no? De que el carro caiga en el hueco. Vamos a hacer participativa aquí, muchachos, esta parte de peligro-riesgo. Alguien que me regale por ahí un ejemplo, otro ejemplo diferente de la diferencia entre un peligro y un riesgo. A ver, los que están aquí conectados. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Duber. Profe, pues el riesgo es, digamos, montarse en una moto, es el riesgo, ¿no? Y el peligro es caerse y fracturarse un brazo o una pierna. Ah, bueno, ¿Qué Duber. piensa? Entonces el peligro me dice es montarse en la moto, ¿sí? Y el riesgo caerse. ¿Qué dicen los compañeros? Que era al revés, como lo dijo Duber, pero al revés. Sí, sí, sí. No, pues, no, porque yo dije que el riesgo es montarse en la moto Sí. y el peligro es caerse y fracturarse una pierna o un brazo o quedar uno en una cama ahí. Ah, ya. Bueno, muchachos, supongamos que tenemos una moto, ¿no? Si la moto está quieta, ¿hay peligro? ¿Hay riesgo? No, señor. Bueno, entonces el peligro, pienso yo, ¿no? Podría ser una moto, pero en movimiento, ¿no?
¿sí? No hay peligro, pero hay riesgo. Sí. ¿Y el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Sería una caída, no una fractura. En este caso, del ejemplo del compañero de Uber de la moto. Otro ejemplo por ahí, muchachos. Y vamos a ponerle acá la imagen, mire. Ah, bueno, peligro versus riesgo. Bueno, voy a dejar acá la diapositiva. Otra persona que me dé un ejemplo, otro ejemplo, puede ser aplicado al área de la soldadura. Por ejemplo, una pulidora sin guarda. ¿Eso qué sería? ¿Un peligro o un riesgo? Profe, pues Un un riesgo riesgo. puede ser, digamos, una pulidora que tenga. Dejemos hablar a ¿quién es el que me está hablando? Cristian, Señor, cuénteme. el riesgo es cortarse con la pulidora. El riesgo es cortarse con la pulidora. ¿Sí? ¿Y el peligro cuál es? La pulidora. Es correcto, sí, la pulidora como tal. ¿Sí? Entonces, como le digo, los peligros hay que identificarlos, muchachos, ¿sí? Muchas veces puede haber un peligro, pero uno, si no lo identifica, por ejemplo, los que estaban inflando el globo, pues identificaron ahí el peligro, ¿sí? El peligro y bueno, dijeron, no, si yo inflo más el globo, corro el riesgo de pronto que se me explote en la cara y voy a sufrir algún daño, ¿no? Pero esos riesgos se pueden minimizar y esos peligros también se pueden supervisar, se pueden controlar. En cuanto a los riesgos, sí, existen gran variedad de riesgos que ya han sido clasificados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los riesgos físicos. ¿Sí? Dice, los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el organismo puede soportar. Por ejemplo, un riesgo físico, el ruido, ¿sí? Sería un riesgo físico. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la persona como tal, ¿sí? Se le denomina riesgo físico. Cuando usted está puliendo, cuando usted está haciendo mucho ruido, usted ve que los que trabajan en los aviones, ellos tienen unas luces en las manos y ellos van guiando el avión para que aterrice. Bueno, ellos usan unos tapaoídos, ¿no? Y usan tapaoídos dobles. Usan el tapaoídos de inserción y usan el de copa también. Doble protección por la cantidad de ruido que se mide normalmente en decibeles, ¿sí? De 80 decibeles hacia arriba ya es un peligro ya de quedar uno con una secuela de sordera. Por ejemplo, el ruido de la pulidora. La pulidora, aquellos que pulen y nunca usan el tapaoídos, bueno, van sufriendo y después les hacen la prueba ahí ya para la audición y ya entonces hay frecuencias que no las escuchan. Entonces cuando le dice la señora ya, bueno, cuando escuche el pitido levante la mano derecha o izquierda de donde lo escuche, y ya la persona no levanta la mano. ¿Por qué? Porque ya ha perdido esa capacidad de audición debido a que hay frecuencias que se alteraron, ¿sí? Por el daño que hubo. Otros riesgos físicos, iluminación, baja iluminación, carga térmica. En este caso, carga térmica, muchachos, si quieren lo pongo acá, es la cuestión de calor, ¿no? Profe, radiación. Sí, señor, radiaciones no ionizantes. Hábleme ahí, el que me habló, por favor, de esa parte. Vamos a hacer un poquito participativos, muchachos. Hábleme un poco de qué es radiaciones no ionizantes. O más bien, pues, como ustedes están, radiaciones no ionizantes, por ejemplo, el arco de la soldadura, ¿sí? ¿Qué elementos de protección debemos usar para evitar, ¿sí? No al 100%, pero sí controlamos y evitamos lo que son las radiaciones no ionizantes? La careta. La careta, ¿qué más? Guantes. Guantes. Polaina. Polainas, bueno. Radiaciones ionizantes, ¿sí? Bajas temperaturas. Guantes. Sí, bajas temperaturas, vibraciones. Todo eso está catalogado dentro de los riesgos físicos. Tenemos otra parte también que son los riesgos mecánicos, ¿sí? Debemos es aprender, muchachos, a diferenciarlos, ¿listo? Para ahorita que veamos más adelante la actividad, pues nosotros tener idea de qué es un riesgo mecánico, cuál es la diferencia entre un riesgo mecánico y un riesgo físico. Por ejemplo, los riesgos mecánicos, dice, contemplamos aquellas formas de ocurrencia de accidentes las cuales las podemos clasificar en caída de altura.
caídas al agua, caídas al mismo nivel, caída de objetos, golpes o choques con o por objetos, cortes con o por objetos, ¿sí? Por ejemplo, que alguien se cortó con la pulidora, bueno, se hizo alguna laceración, proyección de partículas, ¿sí? Entonces el mecánico, a diferencia del físico, es que el mecánico normalmente hay algo que causa como ese impacto, pero es algo que normalmente usted lo puede ver y lo puede tocar. Analice que acá en los riesgos físicos el ruido usted no lo puede tocar ni lo puede ver, ¿sí? Solo lo puede escuchar. La iluminación. ¿Sí, señor? Una pregunta. O sea Sí. que cuando uno golpea la escoria que sale volando, eso también se puede como mecánico. Sí, señor, riesgo mecánico cuando usted se quema, pues con ese golpe, ¿sí? Por ejemplo, acá, mire, proyección de partículas estaría dentro de eso, porque usted golpeó la escoria y le cayó en el ojo, por ejemplo, ¿no? Ha pasado, muchachos, ha pasado. Sí, señor. Porque no se usan las gafas y porque se golpea y no se está pendiente, ¿sí? Atrapamiento, aplastamiento, aprisionamientos, pisadas sobre objetos. Tenemos también los riesgos químicos. Dice, riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire que ingresan al organismo por las vías respiratorias, cutáneas o digestivas, que pueden generar una enfermedad profesional. Por ejemplo, la inhalación de polvos y la inhalación de gases. Por ejemplo, estamos cortando allá con el equipo de oxicorte, lo más probable es que van a salir los gases y si la persona no tiene el respirador, con el filtro que es, si no tiene el respirador, muy probablemente va a respirar todos esos vapores, todos esos gases, y el peligro que hay, ¿sí? El peligro que hay es que esos gases se van a los pulmones y muchas veces son metales pesados, ¿no? Entonces usted está soldando y usted ve que bota el humo. Ah, no, ese humo es normal. No, ese humo contiene metales pesados, ¿sí? Entonces los metales se pueden quedar ahí en los pulmones y a futuro puede causar un cáncer o algún problema. Inhalación de vapores e inhalación de humos, ¿sí? Serían esos los riesgos químicos. Bueno, ténganlo en cuenta, muchachos, los que ingresan por el aire, o sea, los que flotan, serían esos. Riesgos biológicos, llamado biohazard en inglés, consiste en la presencia de un organismo o la ausencia derivada de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana, una contaminación biológica. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, ¿no? Son riesgos biológicos y ya está catalogado como una enfermedad profesional y usted le dio, Dios no lo quiera, le dio a alguien el virus y entonces le dicen, bueno, guarde el reposo por los 14, los 15 días, la cuarentena, y vuelva y trabaje. Hoy en día ya lo manejan así tan tranquilamente, pues a nivel mundial ya se considera una enfermedad profesional. Entonces, virus, bacterias y hongos, ¿sí? En esa parte, los riesgos biológicos, lo que son las bacterias, bueno, se aplica mucho, ¿no? Se aplica mucho en la parte de la soldadura. Puede que usted diga, no, es que yo no voy a trabajar en un laboratorio, voy a trabajar en un taller de soldadura, pero, por ejemplo, hay una lámina por allá oxidada y usted se cortó y la persona pues nunca no se aplicó el alcohol, bueno, o los medicamentos y se le enconó por allá y bueno, puede hasta perder los miembros, muchachos, ¿sí? Solamente por una cortada o algo así que tenga que ver con bacterias, virus, hongos. Riesgos ergonómicos que hoy en día ya los llaman biomecánicos, ¿sí? Incluso hay una carrera de ingeniería, ingeniero biomecánico, ¿no? Y que lo que hacen es analizar el cuerpo humano. Entonces esos riesgos ergonómicos o biomecánicos, dice, corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. Los clasificamos en carga o postura estática, ¿sí? Por ejemplo, que usted está quieto, estático significa que usted está quieto y está moviendo sus brazos, sus manos, moviendo cosas. Eso puede causar que el cuerpo, de tanto ser tan repetitivo el movimiento, puede sufrir ahí un riesgo ergonómico, ¿sí? Por ejemplo, había un muchacho que el trabajo de él era cortar la carne allá de la res y siempre le tocaba con el cuchillo allá cortar y cortar y cortar y cortar y hasta que la mano se le fue como secando, ¿sí? Y él fue allá y bueno, ¿qué pasa? No, es porque ese movimiento repetitivo era siempre el mismo
y bueno, le dio una enfermedad ahí en los tejidos, en los tendones. Las cargas en postura dinámica también cuando estamos moviendo objetos, levantamiento de cargas, ¿sí? Normalmente no es aconsejable pues levantar más de cierto peso, ¿sí? Creo que ahorita está en 15 kilogramos, ¿sí? Máximo por persona. Carga física total, carga de manutención y diseño de puesto. Bueno, en este caso diseño de puesto, bueno, es lo que ya realiza la persona profesional en la parte de evitar cualquier riesgo ergonómico, ¿sí? Por ejemplo, en soldadura, muchachos, ahí para que ustedes me comenten. Denme un ejemplo aquí en carga postura dinámica. ¿Qué procedimiento de soldadura ustedes aplicarían ese riesgo, ese peligro? Digamos, al levantar un tubo, instructor, al levantar Sí, un señor. tubo toca tener mucho cuidado con las posturas y cuando lo va a levantar porque puede envainarse uno. Sí, señor. Por ejemplo, Elkin, se sabe que cuando se va a levantar algún peso, muchachos, ya sea un tubo, lo que sea, por ningún motivo, se debe doblar la columna, ¿no? Eso ya está pues comprobado. Ese es uno de los riesgos ergonómicos más tremendos, que la persona va a buscar un trabajo y le hacen el examen de la columna y le dicen, venga, usted tiene la columna de piada, no lo podemos contratar. Entonces en las compañías, en los puestos de trabajo hoy en día, muchachos, requieren personas, digámoslo así, sanas, y uno de los exámenes que le hacen es ese, el de la columna, y usted se agacha y ya le ven la columna. Si usted tiene, mejor dicho, desviamiento de columna, alguna cosa que pasó porque, por ejemplo, fue a alzar un peso, una carga pesada y dobló la columna, ahí la columna va a estar sufriendo los discos. Y pues normalmente cuando una persona en un examen sale con esa cuestión, no lo contratan, ¿sí? Puede ser muy buen soldador, puede ser muy buena persona, pero le dicen, no, mire, no me sirve, tiene acá este problema, ¿sí? Seguimos con los riesgos ambientales, muchachos. Les explico así brevemente porque la idea también es que ustedes pues estudien un poco más, ¿no? Pueden buscar cada uno y como vamos a hacer aquí más adelante un dramatizado, pues ya ustedes se van a familiarizar más con cada uno. En los riesgos ambientales, el riesgo ambiental, por lo tanto, está relacionado a los daños que pueden producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano, ¿sí? Entonces, propios de la naturaleza o provocados, por ejemplo, riesgos geotécnicos, ¿sí? La cuestión de la tierra, ¿sí? En este caso, que hayan cambios en las placas tectónicas o algo así. Erosión, incendios forestales, ¿estos quién los causa, muchachos? Incendios forestales. Porque acá dice que puede factores del entorno, ya sea propio de la naturaleza o provocados por el ser humano. Un incendio forestal, ¿quién lo causa? ¿La naturaleza o el ser humano? El ser La humano, pues. naturaleza Para mí los dos. puede ser por las dos, profe, por la naturaleza y el ser humano. Puede ser por las dos. Sí, señor. Bueno, sí. Pero más el ser humano, profe. Sí, señor, un 90% del ser humano, ¿no? Porque la naturaleza no tiene la capacidad de, como digamos, de prender ese fuego, ¿no? Pero el ser No, humano... claro, profe. Instructor, digo yo que digo yo que también porque nosotros a veces tiramos las botellas de vidrio por el sol. Sí, sí, claro, esa es una de las principales causas, Ahí Gender, ajá. Provocado por el ser humano, ¿no? Incluso hay gente que se dedica a eso. Hay gente que no puede estar quieta y necesitan tener en las manos una mechera y a cualquier cosa que ven por ahí le aplican candela. Entonces son los pirómanos. Pero entonces son riesgos ya ambientales, lo que son inundaciones, lo que son terremotos, riesgos ambientales y ya finalmente ya los riesgos psicosociales, muchachos, son muy importantes, igual que los demás, ¿no? Porque ¿qué pasa si usted es un buen trabajador, pero no es feliz usted en el trabajo, por ejemplo? Si usted es muy eficiente con el trabajo, pero no se sabe comportar, o
bueno, infinidad de cosas que son los riesgos psicosociales. Dice, los riesgos psicosociales se derivan de la deficiencia en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Y bueno, estos son los ejemplos. Por ejemplo, ¿a qué se debe el riesgo psicosociales? Cargas excesivas de trabajo, ¿sí? Cargas de trabajo excesivas. Y eso produce un estrés, y eso produce que la persona ya se deprima, ¿sí? Por eso... Enfermedades, sí. Por eso se ha, pues, previsto que el horario laboral sea en cierta hora y cierto tiempo, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Que ya hay gente que trabaja en excesivo, pero ya porque, pues, digamos que ellos, pues, lo hacen, ¿no? Lo hacen ya compulsivamente. Dice exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto, ¿sí? Deme un ejemplo ahí, muchachos. Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto. ¿Quién me regala un ejemplo sobre eso? A ver, si están o los vamos llamando, muchachos. Por ejemplo, Wilmer, Hermel, Elkin. En cuanto a los riesgos psicosociales, explíquenme exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto. Hay un poquito equivocado, pero creo que es así, digamos, cuando uno tiene un jefe y lo manda, digamos, a soldar algo y después lo manda al rato a otro lado a hacer otra función, o sea, no termina uno de hacer una cosa cuando ya la están mandando a otra cosa, o sea, nunca lo tienen en un puesto fijo. Sí, Elkin. Correcto, sí. Dice falta de claridad también en las funciones del puesto. Por ejemplo, ustedes están en la parte de soldadura y que usted diga, no, es que toca, por ejemplo, cuando van a hacer la práctica, muchas veces, no, es que no lo ponen a soldar, sino que tampoco lo ponen de ayudante de soldadura, sino que lo ponen solamente a hacer aseo. Y usted dice, bueno, pues es como raro porque estamos trabajando la parte de la soldadura y me ponen es por ahí a barrer, ¿sí? Falta de riesgos psicosociales, falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador, gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo, comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte y dirección de los compañeros y acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. Entonces, finalizando ahí con esos riesgos psicosociales, tenemos ya la actividad número 2, ¿sí? Por eso, pues les hago hincapié, muchachos, este material aquí, cada uno estudiémoslo, ¿no? Revisémoslo un poco mejor. Entonces, en la actividad de aprendizaje número 2, tenemos 2 imágenes, ¿sí? Y usted analice, usted dice, bueno, pero ¿qué pasa? Son imágenes de trabajadores, pero en un entorno laboral de caos. Por ejemplo, miren, acá miren la persona, lo que les hablaba yo del doblar la columna, mírenlo, ¿sí? Entonces usted va mirando, si esta persona se levanta hacia arriba, ¿qué pasaría acá con la cabeza? Mire, la ventana está abierta. Se puede golpear. La cabeza se le queda en la ventana, profe, con el golpazo. Sí, señor. Entonces, ahí hay mucho riesgo. Entonces, mire, de lo que plantea la actividad es, de forma individual, ojo, individual, identificar 5 peligros y proponer como mínimo 2 medidas preventivas para cada uno. Por ejemplo, en este caso, un riesgo ergonómico, ¿sí? Por mala postura dinámica o estática. Entonces, usted propone 2 alternativas de solución. Usted dice, lo encierra acá en un circulito, le pone un número, puede ser el número 1, o le escribe ahí riesgo tal, y cuáles son las 2 alternativas, ¿sí? Dice 2 medidas preventivas para cada uno, ¿sí? Medidas preventivas. Por ejemplo, aquí analicemos la señora, ¿sí? Analicemos el escenario, ¿sí? Profe, por ejemplo, el que está subiendo los libros ahí arriba, ese está peligroso, donde le llega a resbalar la silla. Es correcto, ¿sí? Entonces, se daña la nariz. De eso se trata, que identifiquemos los peligros. Sí, acá lo mismo, mire esta persona acá, esta persona, mire qué pasa con la luz, la iluminación, ¿por qué se tapa la cara? Está en contraluz. Y así, muchachos, mire que son 2 imágenes, ¿no? Como yo les decía,
Dos personas no piensan igual, muchachos. Si usted analiza, usted le sacan la huella digital y a la huella digital del compañero no es igual. ¿Y cuántos millones de personas sabemos? Y ninguna huella digital se repite. ¿Sí lo sabían? Ninguna huella digital se repite. O sea que en cuanto a lo que ustedes escriban, muchachos, que sean pues autónomos, ¿no? Que sean digamos únicos en esa parte, ¿no? Vemos acá otro entorno laboral, por ejemplo, eso es como una carpintería. Acá vemos, bueno, usted sacará conclusiones y usted dirá, bueno, mire, solamente el instructor nos está diciendo que debemos identificar solamente 5 peligros. Aquí podría yo conseguir unos 20, ¿no? Unos 20 peligros, pero van a Ahí, profe, en la de abajo sí hay hartos. A ver, nómbreme 2. Por ejemplo, mire, aquí está el taladro, esto es como un taladro, está en el agua, eso ahí lo agarra la corriente y lo mata. Por ejemplo, este que está agarrando una caja aquí y viene la máquina aquí y se lo lleva por delante. Sí, señor. Bueno, pero entonces, listo, a vista ya los identificamos, pero entonces ahora háblenme, ¿qué tipo de riesgo, muchachos? Hablemos ahora sí del lenguaje técnico. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué riesgo es? Físico, químico, ¿sí? Mecánico, ambiental, psicosocial. En este caso, esta persona que está como soldando sin la careta, ¿sí lo miran? O está, bueno, con un soplete sin careta ni nada. Creo que tampoco. No tiene ni la careta ni los guantes, los tiene, bro. Bueno, entonces, la idea es que identifiquen de los tipos de riesgos que vimos, psicosociales, ambientales, ergonómicos, físicos, pues los van identificando. ¿Listo, muchachos? Para eso, pues sí, la idea es que ustedes se tomen su tiempo y bueno, de igual manera la guía acá tiene su tiempo. Mire, dice que tienen en teoría 3 horas, ¿no? Pero pues esas 3 horas, digamos, de clase, ¿no? De clase como tal. Entonces podrían ser más las horas si usted dedica más tiempo extra, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Para responder la pregunta así del ejemplo de los... No se le oye bien, Terry. Para responder la pregunta de lo de los dibujos, ¿toca hacer los dibujos a mano o...? No hay que hacer los dibujos ya están hechos, solamente usted le puede poner acá un número, ¿sí? Dice que son 5 peligros, entonces usted peligro 1, bueno, voy a decir que este es el peligro 1, entonces lo encierra en un círculo y le pone 1. Peligro 2 sería este, bueno, acá los tomacorrientes que está, bueno, lo encierra y le pone 2, ¿sí? En pocas palabras, sí tendríamos que imprimirlo, muchachos, o sea, o imprimirlo o hacerlo en digital en este caso, ¿sí? Si usted lo hace en digital, pues no habría problema en este caso de los 5 peligros. Pues no nos está diciendo si es a mano o si es digital. Bueno, si quieren ahorrarse ahí, bueno, la impresión, pues o me dicen, yo saco la copia también, lo encierran y ya, de forma digital. Pues instructor, lo que le iba a decir era que si uno lo hacía como las primeras guías que uno se la enviaba por el correo. No, pero solo este punto, porque los demás analice que los demás dicen que es a mano. A menos que usted pues le tome la fotico y todo, ¿no? Pero lo ideal es que, vale. como ya estamos viendo, los muchachos lo entreguen así personal, o sea, entregan las hojas y listo, para que no estén haciendo... Bueno, señor. ¿Se puede sacarle la copia y nos la dan mañana a nosotros? Listo, yo les doy la copia. Les doy la copia para que les saquen. Vale. El que está hablando es del grupo B, profe. Sí, sí, grupo A, grupo B. No veo la cuestión. ¿Quién más me va a preguntar algo aquí sobre esa parte, muchachos, sobre esta actividad? Que yo hice la descripción del dibujo, profe. ¿Después así nomás? ¿Cómo? Yo hice la descripción del dibujo para no mandar el dibujo. O sea, yo ya hice la actividad, pero hice la descripción del dibujo. Como tal. Ok, bueno, listo. También, hágale. Entonces usted me dice, bueno, imagen 1, persona que está mirando el computador en contraluz. Ajá. Listo. Imagen 2, la persona que está, bueno, también así. Ahí también desde que lo entendamos, no hay problema. Bueno, muchachos, seguimos acá con la actividad de aprendizaje 3. Vamos a, pero pues por las cuestiones de tiempo,
no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes lo van a ver ya de forma individual. Dice, observa el video Seguridad, Trabajo en Caliente y con base en ello, de forma individual, responda a las siguientes preguntas para entregar escrito a mano. ¿Por qué es importante realizar una planificación previa antes de hacer cualquier trabajo de soldadura y corte? ¿En qué momento se debe exigir un permiso de trabajo por escrito? ¿Qué es el trabajo en caliente? ¿A qué riesgo estamos expuestos al trabajar en procesos de soldadura y corte? ¿Y de qué forma podemos prevenir las acciones laborales en el área de trabajo? Entonces, también lo mismo, muchachos, de forma individual. Voy a abrir acá el video como para que veamos que abre. Sí. Para revisar que nos abra, y pues la idea es que lo vean ustedes ya de forma sincrónica. Si tienen algún problema con el video, pues también lo podríamos ver allá en el SENA cuando nos reunamos, ¿no? Entonces el video dura 19 minutos, ¿sí? Habla todo de la parte de seguridad en trabajos de soldadura en caliente, ¿sí? Es un video muy bueno. Entonces la idea es que lo vean y respondan también estas preguntitas. ¿Listo? La evidencia 4. Esta actividad, muchachos, es muy interesante. Dice, de forma grupal, 4 aprendices a estudiar el riesgo que se le asigne bajo sorteo y realice un dramatizado en clase donde se muestre un accidente o incidente aplicado al área de la soldadura e identifique las posibles causas y las posibles soluciones para dicho caso. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Puede ser en grupo máximo de 4 aprendices. Entonces, bajo sorteo, ustedes van a tener un riesgo. Por ejemplo, al grupo tal le tocó el riesgo mecánico. Por ejemplo, acá vamos a buscar uno. Por ejemplo, riesgos químicos. Encierra todo, muchachos, encierra todo. O sea, riesgo químico, encierra inhalación de polvo, todo eso. Sí, todo eso riesgo. Entonces, le tocó ese riesgo. Entonces, en grupos de 4 personas van a realizar un dramatizado en clase. O sea, ese ya lo haríamos allá en el SENA, en el taller o en el salón donde estemos. Usted dice, profe, mire, eso sí, un día antes de la cuestión de realizar el dramatizado, ustedes me escriben, profe, para realizar este dramatizado yo necesito que usted me preste una pulidora, présteme también un electrodo, un disco, présteme un guante, una careta, un casco, ¿sí? Y yo se lo presto para que hagan el dramatizado, ¿sí? O sea, que cuenten ustedes con los materiales para realizarlo. Eso sí me avisan con tiempito, si van a hacer, para hacer el dramatizado, ¿no? Entonces, es libre elección, muchachos. El dramatizado es lo que ustedes quieran hacer. Solamente que en el dramatizado, pues los muchachos entiendan, ¿sí? Dice, donde se muestra un accidente o incidente aplicado al área de la soldadura y donde ustedes expliquen las posibles causas y soluciones de dicho caso, ¿sí? Entonces ustedes ya se imaginan, bueno, si es un riesgo ergonómico o biomecánico, ¿qué dramatizado podemos hacer? Lo ideal es que lo escriban, ¿no? A veces hay aprendices que van a hacer dramatizado y ni lo escriben y se les olvida, no. Escríbanlo, escriban el guión y mire, profe, se va a hacer esto. Necesito que me preste esto, una pulidora, un disco, ¿sí? Una extensión. No, que la persona se enredó con la extensión y la pulidora se le cayó encima y que quedó ahí en el piso y después vinieron, lo sacaron, lo llevaron al hospital. Bueno, ¿eso qué es? ¿Un accidente o un incidente? ¿Sí? Entonces, un accidente, bueno. Entonces el accidente porque tocó ir al hospital, ¿no? Y ya le cogieron puntos. Pero pues un incidente pudo ser como lo que pasó de pronto que día, ¿no? Que a un aprendiz se le iba quemando la camisa. ¿Sí me hago entender? Entonces, puso mal la pulidora y se le iba prendiendo la camisa. Menos mal se dio cuenta, la apagó, no pasó a mayor. Entonces un incidente, muchachos, que pudo haberse convertido en un accidente laboral. Y pudo habérsele quemado la camisa y tenía grasa de pronto en la camisa y de aquí a que se quite la camisa ya se ha quemado segundo, tercer grado de, ¿sí? Quemaduras graves. Entonces eso es lo que con este trabajito o con esta dramatización vamos a ejemplificar, ¿sí? Entonces
ese sorteo, muchachos, lo hacemos ya de forma presencial, ¿sí? Como está el grupo A y el grupo B, ustedes vayan haciendo los grupitos, hagan los grupos que esté dentro del grupo A o, sí, o del grupo B, los compañeros, y usted me dice, profe, ya tengo el grupo, me pasa la hojita con los integrantes del grupo y yo le digo, bueno, vamos a sortear y vamos a sacar al azar, vamos a sacar cada uno de los riesgos y el que le toque, ¿sí? El que le toque, con eso trabajan. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, profe, todo entendido, profe, para lo que nos toca hacer. Sí, señor. Entonces, sí, la demora es de ustedes, muchachos, crear los grupos y ustedes me dicen. ¿Listo? Y lo vamos desarrollando a medida que vamos teniendo la clase. Cada grupo pues va haciendo su gramatizado. Entonces, la cuestión es, bueno, tener como el tiempo, ¿no? Recuerden que ahorita pues se viene el paro y eso pues son cosas pues, que se ven venir, ¿no? Pero de igual manera pues esta guía da también para ir desarrollando las actividades de forma virtual, ¿no? En su mayoría, bueno, las que queden para lo presencial, bueno, ahí buscaremos el tiempo. Y finalmente, muchachos, la actividad número 5, esta se hace en grupos de 2 aprendices, incluso ya por ahí me han estado preguntando, profe, y acá lo del manual del equipo y esto. Entonces, grupos de 2 aprendices, dice buscar el manual de las siguientes máquinas, son estos equipos, ¿no? Y dice presente en el taller de soldadura y realizar una lista de chequeo de inspección de seguridad, o sea, una lista de chequeo preoperatorio semanal, o sea, lista de chequeo preoperatorio. ¿Sí? Preoperatorio quiere decir antes del uso, muchachos. Que yo voy a utilizar el equipo de soldadura Lincoln Inverti V350 Pro o el Miller CST250. Aquí pueden escoger cualquiera de los dos, ¿no? Este o este, cualquiera. El que quieran lo eligen. Entonces yo necesito hacer una lista de chequeo preoperatorio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, revisar que el equipo tenga bueno el potenciómetro de amperaje. Por ejemplo, revisar que el portaelectrodo está conectado al positivo y la masa al negativo, si va a trabajar en polaridad invertida. ¿Sí? Cositas así que ustedes deben ver, ¿sí? Ojo que acá dice que donde se incluyan como mínimo 10 aspectos a verificar por cada equipo, 10 aspectos. Entonces, en el equipo de soldadura, bueno, verifiquemos la perilla del amperaje, verifiquemos el botón de encendido, verifiquemos el cable de conexión, ¿sí? El cable de alimentación, verifiquemos los electrodos, los portaelectrodos. Bueno, el electrodo ya se sale de ahí, ¿no? Del equipo, sería el portaelectrodo. Entonces ustedes, en este caso, voy a buscar acá en internet, miren, escribo, copio. O sea, porque es sencillo uno conseguir acá los manuales, ¿sí? Y pego acá, en Google. Es fácil conseguir usted manuales de equipos. Entonces escribo acá manual, ¿no? Manual, ¿sí? Ahí me aparece uno, ¿sí? Analizamos, ahí está el equipo de soldadura, ahí pues me dice cuáles serían los elementos de protección que uno debe usar, los peligros, los riesgos. Seguimos viendo ya lo que es el equipo, ¿sí? Acá los datos del equipo, polaridad, amperaje, voltaje, vacío. Bueno, son datos que nosotros debemos más adelante ir conociendo también. Y acá pues ya vemos, él nos muestra también por ahí un planito. Bueno, acá miren, es el equipo que está ahí en el SENA, muchachos. Entonces, el termómetro, el 5, miren, el termómetro, el 5 acá. Este es el termómetro, o sea, él le muestra ahí la temperatura. Y ahí le explica a cada uno, ¿no? La idea es que ustedes después van a hacer otra actividad con este manual, pero la idea es que ustedes lo descarguen y lo vean, ¿sí? Lo analicen. Y pues si ustedes van al SENA, entonces ustedes lo comparan con el equipo del SENA. Ah, sí, sí es el mismo. Ah, o este botón le falta este botón, ¿sí? ¿Para qué sirve cada botón? Para poder hacer esa lista de chequeo preoperatorio donde se les ha dejado, muchachos, un ejemplo acá. Mire, acá por ejemplo hay un ejemplo, dice registro de lista de chequeo. Bueno,
debe tener como quien dice estos datos, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, cuando menos el nombre del equipo, en este caso lista de chequeo de un arnés de seguridad. Entonces, uno sería crítico, dos altamente crítico. Instructor, qué pena. Sí, señor. Sí. Que es para avisarle que a las 5 ahorita tenemos lo de la reunión de apoyo a alimentación. Ah, listo. Bueno, Yender, vale. Sí, entonces ya finalizo prácticamente. Pues me demoré un poquito, pero ya les explico esto y ya los desocupo. Entonces, muchachos, vemos acá dos ejemplos, ¿no? Se pueden guiar de esos ejemplos, ¿sí? Marca, modelo, y dice que es una lista de chequeo semanal, entonces de lunes a sábado, ¿sí? O de lunes a domingo, depende, hay empresas que trabajan también el domingo, ¿sí? Entonces, no sé si hayan preguntas ahí, muchachos. Si necesitan la marca de estos equipos, lo que encuentren por internet, y si quieren las marcas de ahí del SENA, pues me dicen, ¿no? Yo les puedo hablar acá de marcas. Sí, señor. ¿Hacemos una lista de chequeo de cada uno de esos equipos, no diferente o con uno solo? No, de cada uno de los equipos. Cada uno. Okay, sí, cada uno. Taladro manual, extensión, compresor de aire, cada uno. Eso sí, pónganle la marca. Compresor de aire. Escríbanle la marca de donde ustedes sacaron el manual y todo. Okay. Listo, muchachos. Recuerden que ya para la evaluación de toda esta parte de las guías, bueno, aquí está la lista de chequeo, ¿sí? Y las técnicas que se utilizan normalmente, pues se utilizan las dos o las tres técnicas, que es la valoración de conocimiento, la lista de chequeo de desempeño y lista de chequeo del producto. Bueno, aquí tengo pues esas tres, en este caso, instrumento de evaluación, bueno, en este caso es la evaluación, ¿sí? No se las muestro porque... Entonces esta sería la evaluación, que sería la lista de chequeo de conocimientos. Aquí está la lista de chequeo, en este caso de desempeño, que es real respecto al dramatizado que ustedes van a hacer, y aquí la de producto, sobre la tabla o la lista de chequeo preoperatorio que van a hacerle a las máquinas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, muchachos, que pues se va a calificar, digamos, o a revisar de esa forma. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, muchachos. El tiempo, pues, se nos ha ido muy rápido. ¿Sí? Acá al final, pues, de la guía ya ustedes saben qué es lo que más sigue, que es la glosario de términos. No sé si tengan alguna duda, la profe Marisa. Bueno, excelente, Danielito. Aprendí mucho también. Muchísimas gracias a los aprendices, que se cuiden mucho. Usted también, Danielito, cuídese mucho. Agradecerles pues que me hayan invitado, que estamos en acompañamiento y que sigan aprendiendo mucho. Esto es muy interesante. Un abrazo para todos y a pesar de los obstáculos seguiremos adelante. Muchas gracias, profe Mari. Muchas gracias. Bueno, muchachos, una pregunta. les pido el favor, muchachos, no se vayan a desconectar. Igual voy a tener la grabación, ya que